Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de conocer al Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día llegó a conocer a Dios y fue sanado inmediatamente de todas sus dolencias. A partir de ese momento, empezó a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 se estableció en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas, entre ellos 4 niños. Su iglesia creció año tras año bajo la dirección de Dios y, en febrero de 1993, fue considerada entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo por la prestigiosa revista norteamericana Mundo Cristiano, alcanzando en el año 2007, solo en Seúl, más de 100.000 miembros. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración, reuniéndose para orar todos los días como lo hacía la iglesia neotestamentaria de los apóstoles, y ha asumido el liderazgo y compromiso para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. A la fecha, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y Bolivia, y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en países como Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo, hay muchas personas que afirman creer en Dios, pero muchos de ellos no sienten el amor de Dios y no tienen la seguridad de su salvación. Cuando se les pregunta, ¿quién es el Dios en el que creen?, muchos no pueden responder nada con seguridad. Un hijo debe conocer y saber sobre su padre. Debe ser capaz de hablar con él y de compartir su amor. Aun cuando afirmen que son hijos de Dios, si no conocen ni saben de Dios Padre, ni tienen comunión ni compañerismo con Él, les resultará difícil tener la seguridad de su salvación y llevar una vida cristiana llena del Espíritu Santo. El mensaje de la cruz enseña en forma clara sobre Dios Padre y de su providencia para con nosotros. Espero que, a través del mensaje de hoy, puedan entender qué clase de persona es Dios el Padre. Amados hermanos y público televidente, esta es la segunda prédica del mensaje de la cruz, y continuando con el último mensaje, hoy les compartiré acerca de quién es Dios. En la última prédica les dije que Dios es el único y solo creador de todas las cosas. Les mencioné las evidencias del Dios creador, que son claramente visibles en su creación y en sus obras milagrosas que no pueden ser hechas por el hombre. Ahora, en este segundo mensaje, conoceremos al Dios Yo Soy el que soy. Cuando algunos oyen que Dios creó el universo y todas las cosas que hay en él, hay quienes se preguntan, ¿quién hizo a Dios el creador? ¿Hace cuánto tiempo existe Dios? ¿Y qué es lo que había antes de Él?
Sobre esto, Éxodo capítulo 3, versículo 14 nos dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Nadie procreó ni creó a Dios. Dios ha existido incluso antes de la eternidad y existirá a través y a lo largo de toda la eternidad, cosa que el ser humano no puede ni siquiera imaginar. Sin embargo, de acuerdo a la experiencia y al conocimiento del hombre, siempre debe haber un principio y un final para todo. Por ejemplo, los hombres y los animales tienen un principio y un final. Empiezan naciendo en este mundo y terminan muriendo y dejándolo. Incluso la más antigua pieza arqueológica debe haber tenido un origen o principio en el momento de ser hecha. Todos los acontecimientos y hechos históricos también tienen un origen y un final. Por eso, las personas se preguntan cómo llegó a existir Dios, pensando o asumiendo que también Dios debe tener algún tipo de origen o principio. Pero si tan solo pudieran ir más allá de los límites del razonamiento humano, resultaría más bien extraño para un ser absoluto como Dios el Creador tener un origen o principio. Nosotros, los seres humanos y nuestro conocimiento, tenemos un principio y un final. Por eso no podemos entender este concepto de un ser absoluto. En consecuencia, no debemos aplicar nuestro conocimiento a la verdad de Dios. Si Dios hubiera tenido un comienzo en algún momento del tiempo, entonces debería de haber existido algo antes de eso. Ello implicaría a su vez que alguien creó a Dios o que Dios no es un ser absoluto. Por eso, si Dios es absoluto y perfecto, resulta obvio que no tenga ni comienzo ni fin, y que desde el principio debe haber existido por sí mismo. Damas y caballeros, ¿qué forma tenía Dios antes del inicio de los siglos y cómo llegó a existir? Juan capítulo 1, versículo 1 cita: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el pasaje de hoy, el principio se refiere al momento en que Dios existía solo, antes de que todo fuera creado. Esto es, antes de la eternidad, cosa que el hombre, como simple criatura, no puede entender con su limitada experiencia y conocimiento. Está escrito que el Verbo era Dios, referido a que Dios ha existido desde antes del principio. Dios no tenía ninguna forma, pero existía como el Verbo en sí, y esta era la palabra. Además, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, se cita: este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Aquí, luz y tinieblas tienen un significado espiritual. Por una parte, tinieblas se refiere a todo aquello que no es verdadero, como injusticia, desobediencia, pecado y maldad. Por otra parte, luz se refiere a todo lo que pertenece a lo verdadero, como amor, bondad y justicia. En la luz no hay pecado ni maldad. Dios no solo era espiritualmente luz, sino que además existió realmente como luz. Dios era el Verbo, que existió en la forma de una inimaginable, bella y misteriosa luz con una voz retumbando dentro de ella. Existió como una clara y transparente, dulce y suave, y sin embargo, poderosa voz que podía tronar en todo el universo como una hermosísima luz que el hombre no puede alcanzar a concebir. Como luz y palabra, en un determinado momento, Dios concibió la creación del ser humano para tener con quien compartir su amor. Para cumplir su plan con el hombre, en primer lugar, se dividió a sí mismo en la Trinidad. Entonces, Dios Padre se dividió en el Hijo Jesús,
quien luego sería el Salvador de la humanidad, y el Espíritu Santo, quien es el ayudador. Estas tres personas existieron como seres o entes separados e individuales, pero su origen es el mismo. Por eso decimos la Trinidad de Dios. Entonces, la Trinidad dividida de Dios Padre tomó una forma específica. Génesis capítulo 1, versículo 26 nos explica acerca de esta forma. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios creó al hombre a su imagen, es decir, a la imagen del Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso podemos ver cómo es Dios tan solo mirándonos a nosotros mismos. Es decir, la Trinidad de Dios creó al hombre a su propia imagen. Por supuesto, la imagen no solo se refiere a la apariencia exterior, sino también al corazón de Dios. Sin embargo, desde la caída de Adán, el corazón del hombre dejó de asemejarse al corazón de Dios y el hombre se apartó de Dios. Luego explicaré más en detalle acerca de esto. Queridos hermanos, a diferencia de los seres humanos, que somos simples criaturas, Dios es yo soy el que soy. Él existió antes de la eternidad y existirá más allá de la eternidad. El Dios yo soy el que soy es el único Dios verdadero y perfecto. Solo a Él debemos de adorar y amar. Algunas personas no saben esto y adoran ídolos que son hechos por hombres. Los hacen de metal, madera o de piedra y luego se inclinan ante ellos. Si sus hijos no los reconocieran, sino que llamaran papá y mamá a otras personas, ¿no se pondrían muy tristes ustedes? De la misma manera, cuando las personas no buscan a Dios, quien es el Creador, sino que adoran a ídolos hechos por mano del hombre, ¿no entristecería eso igualmente el corazón de Dios? Por eso, Dios aborrece la idolatría. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5, nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. ¿Qué cosa hay en el cielo? En el cielo están las constelaciones Polaris, la Osa Mayor, el Sol, la Luna, y también están los ángeles. Por eso, continúa el versículo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si sus abuelos han adorado mucho a ídolos, esto alcanzará a sus hijos y a sus nietos y afectará a la tercera y hasta la cuarta generación de su familia. Está escrito que Dios es un Dios celoso. Entonces, se podrá preguntar, ¿tiene Dios celos de otra persona? Pongámoslo de la siguiente manera. Si sus propios hijos no lo llaman papá ni mamá, sino que lo hacen a otros en el vecindario, ¿acaso no se pondrían celosos? Sus hijos significan algo para ustedes, ¿o no? Solo Dios, que existe por sí mismo, es el verdadero Dios, y nosotros tenemos que adorarlo solamente a Él. En este punto, tenemos que recordar algo más. Es un hecho que no es posible que Jesús, quien vino a este mundo como el Salvador, haya tenido padres terrenales, porque su origen es el mismo que el de Dios Creador.
Desde luego, para que Jesús viniera en carne a este mundo, tenía que nacer del cuerpo de la Virgen María. Sin embargo, está escrito en Mateo capítulo 1, versículo 18, estando desposada su madre María con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Dice el pasaje, su madre, porque fueron los discípulos de Jesús quienes escribieron esto. Lo escriben de acuerdo a su punto de vista. Por eso dice, estando desposada su madre María con José, antes que se juntasen. Esto es muy importante. Noten por favor, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Quiere decir que Jesús no recibió nada de energía de vida de la sangre de José ni de María. Es decir, Jesús no fue concebido por el espermatozoide de José ni por el óvulo de María. Está escrito de esta manera para enfatizar que Jesús no fue concebido por la unión de María o José, sino solo por el Espíritu Santo. Y agrega la cita, antes que se juntasen. ¿Acaso no se habían ya unido por haber estado desposados para casarse? No, no lo habían hecho aún. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esto claramente nos dice que no hubo ni espermatozoide ni óvulo alguno involucrados en la concepción de Jesús. Jesús no fue concebido como todo ser humano por la unión del espermatozoide del Padre con el óvulo de la Madre, sino por el poder del Espíritu Santo. La Virgen María fue tan solo un instrumento o medio para traer al Salvador al mundo, y Dios usó su cuerpo en ese determinado momento. En este mundo, para llegar a ser padres biológicos, el bebé debe haber sido concebido por la unión del espermatozoide del hombre y el óvulo de la mujer. Pero Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y solo tomó prestado el vientre de María. Entonces, ¿cómo podría ser María la madre de Jesús? ¿Cómo podría ser ella la Santa Madre? Eso no tiene ningún sentido. Estimado público, en el caso de las parejas estériles o infértiles, hay una forma en la que pueden tener hijos. Toman un espermatozoide y un óvulo y hacen que la concepción se realice. Entonces, si usan el vientre de otra mujer o si utilizan otros medios, ¿podría ser ese instrumento o ese aparato el padre y la madre del niño? ¿Podría esa madre sustituta llegar a ser la madre real del bebé? En este caso, no hay células reproductoras que participen en la concepción. Solo se usó el vientre de la mujer. Entonces, se podrá decir que esta madre sustituta o cualquier otro aparato utilizado en la fecundación sean los verdaderos padres de la criatura. No, no podemos afirmar eso. La Biblia claramente nos dice que Jesús nunca llamó madre a María. Lean por favor cuidadosamente la Biblia. Cuando los discípulos escribieron, desde su perspectiva mencionaron su madre o madre. Sin embargo, nuestro Señor la llamó mujer. Solo en una ocasión Jesús usó la palabra madre. ¿Qué quiere decir esto? Fue cuando estaba crucificado en la cruz. Jesús le dijo a su discípulo Juan, «He ahí tu madre». Es decir, el Señor era todo para la Virgen María y ahora estaba muriendo vergonzosamente en la cruz. Qué devastada debe haberse sentido la Virgen María. Es por eso que Jesús le dijo a su discípulo amado Juan, «He ahí tu madre». Le decía a Juan que debía servir y cuidar de María como a su propia madre. Por eso, Juan la cuidó hasta el final. Fue en Turquía, ¿cierto? Hasta que ella murió en Turquía, Juan la sirvió. Incluso la continuó cuidando después que regresó de su exilio en la isla de Patmos. Cuando nuestro Señor convirtió el agua en vino, llamó mujer a María.
¿Por qué Jesús la llamó mujer? Ella no era un hombre, sino una mujer. Por eso llamarla mujer era la forma más apropiada y correcta de hacerlo. Jesús no podía llamarla señora fulana de tal o abuelita. ¿Cómo debía llamarla entonces? No podía tampoco llamarla hermana. Lo más apropiado era llamarla mujer. Por eso Jesús la llamó mujer. Él nunca la llamó madre. Por eso podemos concluir que Jesús nunca llamó a la Virgen María madre. En vez de ello, siempre la llamó mujer. Es porque un ser humano, como simple criatura, no podía ser la madre de Dios el Creador. Algunas personas adoran a la Virgen María de la misma manera que adoran a Dios. Pero solo Dios, como Trinidad, puede ser objeto de nuestra adoración. Espero que ustedes solo adoren y den gloria al Dios, quien es yo soy el que soy. Amigos, en tercer lugar, Dios es omnisciente y omnipotente. El Dios que todo lo sabe y que todo lo puede. En la Biblia hay muchos pasajes que mencionan a aquellos que con fe experimentaron el poder de Dios. El Mar Rojo se abrió en dos, y el sol y la luna se detuvieron por el poder de Dios. Fuego cayó del cielo y comenzó a llover luego de 3 años y medio de una terrible sequía. Jesús, cuyo origen es Dios mismo, manifestó las mismas obras del Dios omnipotente. Resucitó a los muertos y sanó todo tipo de enfermedades y dolencias. Calmó el viento y las aguas del mar y caminó sobre el agua. Aún después de la resurrección y ascensión de Jesús, el poder de Dios fue manifestado a través de los apóstoles. Especialmente en el caso de Pedro, la gente traía a sus enfermos esperando que al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos para que sanaran. En el caso del apóstol Pablo, sus pañuelos, paños y delantales eran llevados a los enfermos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. El poder de estos apóstoles era tan grande que las obras de Dios se realizaban aún a través de sus sombras y de sus pañuelos. Ustedes están viendo estos milagros hoy en día. Muchos de nuestros siervos y miembros de la iglesia sanan a muchas almas orando con los pañuelos. Asimismo, alrededor del mundo entero se están realizando estas campañas de sanidad con los pañuelos ungidos. Ustedes están viendo que lo que sucedió hace más de 2000 años se hace ahora realidad. Algunos se preguntarán, ¿cómo puede un hombre realizar estos milagros? Estos milagros solamente sucedían hace 2000 años atrás, solo durante el tiempo de Jesús. ¿Cómo puede un hombre ahora manifestar este poder? Por eso, si alguien efectúa estas obras milagrosas, algunos dicen que es herético, como si estuviera mintiendo o algo así. Sin embargo, ¿no era también el apóstol Pablo un hombre? Además, ¿conoció o vio él a Jesús personalmente? No, claro que no. Llegó a conocer a Jesús después de su resurrección y no era el mismo Jesús, en cuerpo, sino en espíritu. Pablo solo oyó la voz del Espíritu. Aún así, realizó impresionantes obras milagrosas. Además, 2000 años han pasado hasta ahora. Las naciones suman conocimiento tras conocimiento y el mundo se llena de pecado. A menos que vean las poderosas señales y prodigios de Dios, ¿cómo podrían llegar a tener una verdadera fe? Y Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo obra y se manifiesta de la misma forma hace 2000 o 1000 años atrás. Como dije, el poder de Dios manifestado a través de Jesucristo no solo tuvo lugar en ese tiempo, sino también puede ser demostrado incluso hoy en día. Estas obras milagrosas se han venido realizando continuamente en esta iglesia desde su fundación.
Cada semana recibimos testimonios de sanidad de enfermedades incurables de todo el mundo. Además, las personas experimentan los asombrosos milagros de Dios, aun cuando no reciben mi oración personalmente, sino solo por internet o por la pantalla de televisión. Hay muchas parejas que durante años, muchos años de matrimonio, no podían tener hijos, pero que han sido bendecidas con hijos luego de recibir la oración. Y esto sucede no solo en Corea, sino también en otros países. Los que residen en el extranjero envían sus pedidos de oración y fotos por fax o por correo electrónico. Cuando oro poniendo mis manos sobre las fotos, el poder de Dios se manifiesta trascendiendo el tiempo y el espacio. Entre estos casos está el de una niña pakistaní de nombre Cynthia que estaba muriéndose de una enfermedad denominada celíaca. Estaba tan débil que no podía ser sometido a una cirugía y los médicos ya la habían desahuciado. Sin embargo, su hermana mayor, quien se encontraba en Corea en ese momento, me trajo una foto de Cynthia y oré por ella. Desde el mismo instante en que oré sobre la foto, Cynthia comenzó a recuperar su salud y muy pronto fue dada de alta del hospital. Cuando llevo a cabo campañas de avivamiento o cruzadas internacionales, no puedo orar por cada persona individualmente, solo oro por ellos desde el púlpito. Por medio de esta oración, innumerables personas han sido sanadas al momento y han glorificado a Dios. En la cruzada que se realizó en Perú en diciembre del 2004, un joven de 21 años de edad, de nombre Emanuel Mora, fue sanado de SIDA. Luego de ser diagnosticado con SIDA, Emanuel perdió toda esperanza de vivir y sufría de terribles dolores. En la flor de su juventud, ahora solo le esperaba la muerte. Qué doloroso debe haber sido para su familia. En esos momentos, escuchó las noticias de la cruzada en el Perú y asistió con su abuela, quien padecía de cáncer uterino. En el primer día de la cruzada, cuando Emanuel vio infinidad de personas ser sanadas luego de recibir la oración y dar sus testimonios, entonces también pudo creer y tener fe que Dios es omnipotente. Al día siguiente, fue al baño mientras escuchaba el mensaje. En ese momento, pudo ver la prueba del obrar de Dios. Él padecía constantemente de diarrea, pero por primera vez en 2 meses tuvo una normal deposición. Luego se hizo un nuevo chequeo y un buen número de células inmunes habían recobrado su nivel normal. Anteriormente, su abuela había tenido problemas de sangrado vaginal, pero a partir del tercer día de la cruzada se detuvo el sangrado. Ellos recibieron la oración solamente desde el púlpito, al igual que el resto de las personas, pero solo por recibir la oración, el poder del Dios omnipotente descendió sobre ellos y el SIDA y el cáncer uterino fueron inmediatamente sanados. Además, un gran número de personas que no pudieron venir al lugar de la cruzada fueron también sanadas mientras veían la cruzada por internet, por vía satélite o por los canales de televisión de señal abierta o por cable. Por eso, luego de cada cruzada, recibimos testimonios de todo el mundo por fax y también por correo electrónico. Amigos y hermanos, el poder del Dios omnipotente se muestra no solo a través de las obras de sanidad. Cuando le pedimos con fe, podemos ver maravillas y prodigios. Un prodigio o una maravilla es controlar o cambiar el clima o las condiciones del cielo. Los miembros de esta iglesia han presenciado muchas veces el control de Dios sobre el clima cuando realizamos actividades al aire libre, incluyendo los retiros de verano. La fuerte lluvia paraba cuando orábamos. En las actividades al aire libre, cuando orábamos con fe, nubes venían hacia nosotros de las 4 direcciones y bloqueaban la luz del sol. Hemos visto esto en muchas oportunidades, especialmente cuando hacíamos deporte durante el día o en algunas actividades al aire libre. Además, podíamos ver las nubes viniendo hacia nosotros de los 4 lados. Si el viento sopla, las nubes se mueven solo en una dirección. Sin embargo, estas nubes venían hacia nosotros muy rápidamente y de los 4 puntos, cubriendo el campo para bloquear los rayos del sol, y de esa manera no tuvimos calor.
También hemos experimentado y vivido prodigios en las cruzadas internacionales. Por ejemplo, cuando se realizó la cruzada de Filipinas del año 2001, era la estación de lluvias en ese país. De acuerdo al pronóstico del tiempo, 2 huracanes se dirigían hacia el lugar de la cruzada. La población local se preocupó al ver los fuertes vientos de esos 2 tifones. Sin embargo, justo antes de la cruzada, en una conferencia de prensa, hice una audaz declaración. Los periodistas y reporteros me preguntaron: hay 2 tifones que en este momento se están dirigiendo a este lugar. ¿Cree usted que se podrá llevar a cabo la cruzada? Les respondí: los tifones se alejarán o se extinguirán para no interferir ni perjudicar la realización de nuestra cruzada. Ustedes mismos lo verán. Por esta confesión de fe, uno de los tifones se extinguió antes de llegar a Filipinas y el otro cambió de curso. La cruzada se efectuó en medio de un clima agradable y los pobladores que presenciaron este hecho dijeron que fue un milagro. Las reuniones tuvieron lugar durante la noche. Cuando hablé de los arcoíris, inmediatamente apareció uno y los asistentes empezaron a lanzar vivas luego de verlo. Tuvimos un magnífico clima durante la cruzada y la gente decía que había sido un milagro. Queridos hermanos, además de todo lo mencionado, hay tantas y tantas evidencias del Dios omnipotente que no podríamos terminar de hablar de ellas ni siquiera en varios días. En realidad, ya ni llevamos la cuenta de todos los milagros y señales de sanidad de enfermedades y dolencias o de los sucesos y acontecimientos de extraordinario poder manifestados en las nubes, estrellas y arcoíris. Qué cerca está. ¿Sí? Parece que pudiera agarrarlo con las manos. Vemos arcoíris todo el tiempo, justo como el que estaba arriba del techo de la casa de oración de Galilea y de nuestra iglesia. Vemos arcoíris muy claros infinidad de veces. Creo que tenemos miles de fotos y videos sobre esto. La semana pasada, los integrantes de la orquesta Nisi fueron a visitarme a casa. Y ese día, desde la mañana, pude ver muchas nubes que asomaban en el cielo. Podía ver muy bien el exterior a través de mi ventana. Esas nubes emergían de manera inusual. Justo afuera de la ventana en la que yo me encontraba mirando, muchas nubes aparecían y desaparecían. Pensé que era algo excepcional que tal cantidad de nubes aparecieran ese día. Cuando los miembros de la orquesta Nisi llegaron, una hermana dijo que nunca antes había visto en el cielo nubes que salen y luego se van. Por eso le dije que ahora podía ver lo que siempre he estado diciendo desde el altar. Había tantas nubes apareciendo y desapareciendo en un instante, y continuaban saliendo y yéndose justo enfrente de nuestros ojos, a muy corta distancia de nosotros. Luego, cuando los integrantes de la orquesta ya se retiraban, esa hermana confesó que era la primera vez en su vida que había visto eso. Sentí que Dios había obrado de manera muy especial ese día para sembrar fe en los integrantes de la orquesta Nisi. Espero que todos ustedes puedan creer en el Dios omnipotente. Entonces, podrán también experimentar su obrar que trasciende el tiempo y el espacio. Amigos, Dios no solo es omnipotente, sino también omnisciente. Él sabe y conoce el corazón del hombre y los acontecimientos que están por suceder. Dios, que lo sabe todo, permite que sus siervos, con quienes tiene íntima comunión, sepan y conozcan hechos y situaciones que van a acontecer y también que reciban profecías. Amós, capítulo 3, versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios no hace nada sin revelar sus planes y secretos a sus amados siervos y profetas. Es lo mismo hoy en día.
¿Acaso esto solo sucedía en los tiempos del Antiguo Testamento? No. Esto también acontece en nuestros tiempos. Como ya se dijo, en la Biblia hay muchas profecías que fueron reveladas a los profetas de Dios. Hay profecías muy detalladas referidas al regreso del Salvador, a la destrucción y a la restauración de Israel y a la situación mundial en los últimos días. Las profecías en la Biblia se han cumplido tal como estaban enunciadas, y aún hay algunos otros hechos que se cumplirán mientras más nos acerquemos al final de los tiempos. Aún hoy en día, Dios permite que aquellos que tienen comunión con Él conozcan hechos y situaciones del futuro. En nuestra iglesia, yo les he profetizado muchas cosas reveladas por Dios. Por ejemplo, en 1987, profeticé que el candidato Warro sería elegido como presidente por cierta cantidad de votos y por qué. Y después que Yoon Sam-kim y Dae Hong-kim serían también presidentes, y las profecías se cumplieron. Incluso del actual presidente de la nación ya les había adelantado algunos indicios al respecto. Igualmente profeticé el triunfo electoral de Reagan en los Estados Unidos y de la primer ministro Thatcher en el Reino Unido. Dios me hizo conocer por qué ella iba a ser reelegida en 3 ocasiones siendo una mujer. Dios nos permitió conocer la muerte de la primer ministro de la India, Gandhi, y de Cherchenko, secretario general de la ex Unión Soviética. Recientemente, Dios también me hizo saber la muerte de un líder del Medio Oriente, cuyo deceso fue ocultado incluso a su entorno más próximo. Nadie, ni aun la población de ese país, conocía este hecho, pero Dios me lo hizo saber, por eso se los dije a ustedes, y poco tiempo después nos enteramos de la noticia de su fallecimiento. Profeticé sobre lo ocurrido en Kosovo en 1999 y cómo ese incidente volvería a suceder. He estado profetizando acerca de los precios del petróleo y de la situación en el Medio Oriente y de cómo el mundo se dividiría en 3 principales potencias, incluyendo los Estados Unidos y Europa. Pueden oír las cintas de estas prédicas incluso ahora. No podemos profetizar algo así todo el tiempo. Además, ¿cómo he podido profetizar sobre la situación mundial? Todo esto ya está grabado en cintas de video y de audio y también han sido difundidas por Internet. Así que, ¿cómo podría yo decir algo por tan solo decirlo? Si esas profecías no hubieran sido ciertas, ¿qué pensarían de mí? Cuando el expresidente Kim Dae-jung visitó Corea del Norte, todos pensaron que el líder norcoreano Kim Jong devolvería la visita. El mundo entero creía esto. Por eso, todos los artículos periodísticos especularon sobre el retorno de la visita presidencial, pero yo proclamé desde el altar que el presidente norcoreano no vendría, y así fue. Esa visita se iba a realizar ese mismo año, y yo dije que no iba a venir, mientras que otros decían que sí lo iba a hacer. Si eso no se hubiera cumplido, ¿en qué me hubiera convertido? Yo hubiera tenido que inclinarme ante ustedes rogando por su perdón. Entonces, ¿qué hubieran pensado de mí? La prensa y todo el mundo afirmaban que el líder norcoreano iba a retornar la visita. Sin embargo, yo dije que no iba a venir. Quienes me amaban deben haber estado muy nerviosos también. ¿Qué hubiera pasado si el líder norcoreano venía y la profecía no se cumplía? Sin embargo, la mayoría de ustedes creyeron plenamente en mí, y como creyeron, de esa manera se cumplió. Asimismo, profeticé que la denominada política de claridad o de luz fracasaría y que Corea del Norte abriría sus fronteras y luego las volvería a cerrar. Por otra parte, Dios nos ha dado tantas profecías y cada una de ellas, como ya he dicho, se han cumplido o se están cumpliendo.
Hermanos, Dios, quien conoce el devenir y el fluir de la historia del mundo, también conoce el corazón y el futuro de cada uno de ustedes. Espero que encomienden sus vidas en las manos del omnisciente y omnipotente Dios. Entonces, Dios los conducirá solo por la senda de la prosperidad y de las bendiciones. Amados hermanos en Cristo, termino el mensaje. Juan capítulo 4 versículo 48 dice: Entonces Jesús les dijo: Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Aún hoy, el obrar de Dios se manifiesta de diferentes maneras, como señales y prodigios, y profecías de eventos que son imposibles para el hombre. A través de esto, aquellos que aún no creen pueden llegar a aceptar a Dios, y los que ya tienen fe pueden aumentarla y tener una mayor fe. Cuando llevo a cabo cruzadas internacionales, la manifestación del poder de Dios es la razón por la cual infinidad de almas aceptan al Señor y son salvas. Solamente por una prédica de aproximadamente 20 minutos de duración y una oración de un par de minutos, numerosas personas son sanadas y dan testimonio de su sanidad. Cientos y miles de personas han llenado los estrados para dar públicamente su testimonio. Y no solo aquellos que asisten al lugar de la cruzada, sino también los que están viendo por internet o por televisión, llegan a reconocer que Dios está vivo. A pesar de la diferencia de religión, cultura, idioma y razas, las personas abren sus corazones y aceptan al Señor ante el poder de Dios. Si alguno entre ustedes aún no cree en Dios, lo animo a que en este instante crea en Él. Y espero que también pueda experimentar el poder del Dios omnipotente en su vida. Asimismo, es mi anhelo que aquellos que ya tienen fe puedan fortalecerla y conozcan y experimenten a Dios cada día. Oro en el nombre del Señor para que, de esta forma, puedan glorificar a Dios y, con sus testimonios, guíen a muchas almas al camino de la salvación. I have a broken foot and You had broken your pie quebrado. and paralyzed and worn. Paralyzed. Yes. Aleluya. Dios le bendiga. Estoy sana. Gracias al Señor. El Señor, Jesucristo, Jesus Christ. Would you like to dance? Would you like to dance? ¿Quiere danzar? Jesus Christ. Tenía 6 años, con mucho dolor aquí, no podía. Strong chemical balance and a restoration of everything that was wrong in my body. 아프라이드 60세 된 여성으로서 관절염이 있다고 합니다. What? Just stand up. Would you like to walk by yourself? Walk. Camine. Salta. Turn around. Jump. I was under heavy medication and I was in a coma after I took my last dosage and I was in a coma for 4 Me days. siento muy bien. Okay, what? I lost weight. Me siento muy bien. Okay, what? Porque he sido sanada. Soy libre. This surgery is in his knee. Completely. What happened? ¿Qué pasó esta noche? ¿Y cuál era tu problema? Mi pierna, My legs. Your leg? Yes, ALF. Anyway, this is the doctor's diagnosis for this lady. Would you like to walk by yourself? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 2 años. For 2 years. Me dieron 3 meses de vida, pero gracias a Dios he estado pegado de Dios. This man is saying now that the particular pain and the medicine still. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
yo tengo mucho, o tenía, porque desde que yo pensé que venía hasta aquí. Tíralo entonces. Tíralo. Yo sube, took it away. ¡Aleluya! ¿Vieron eso? ¡Gloria a Dios! Él normalmente a esta organización, él la tenía en 350. This baby has been suffering from diabetes for the last 5 months. Praise the Lord! ¡Aleluya! Praise the Lord! ¡Aleluya! Gracias a Dios. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Keep going. Keep praying. Praise the Lord. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la polio, parálisis, artritis y hernia sean sanadas, que todo dolor, lumbago y todo tipo de neuralgia desaparezca, que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez, que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos, tullidos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo, y a Satanás y a toda potestad del aire fuera, y que todas sus huestes también se vayan fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera.
que toda cadena de injusticia se rompa y se libere, y toda oscuridad sea echada afuera, que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos, dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe y la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor, que son como fuego resplandeciente. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar a muchos y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y obreros del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas, y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar: lo he conocido a Dios, Él me ha respondido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.